Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. ¡Te acompaña! Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Hoy estamos, viernes 25 de octubre del 2024, y es nuestro programa número 66. Y como siempre estoy muy bien acompañado de mi compañera y amiga Isabel Soto. Isabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de la audiencia de Betel Radio que a esta hora se conectan hoy viernes 25 de octubre del 2024. Les damos la más cordial bienvenida a su programa número 66 y como siempre vamos a abordar temas de interés nacional, pero desde la perspectiva jurídica hasta política, ciudadana, para que ustedes se puedan informar. Así que el tema de hoy, como cada lunes y viernes, es un tema del ciudadano de a pie. Es un tema que estamos viviendo actualmente, un contexto de inseguridad ciudadana y lo que está sucediendo con las instituciones como el Congreso, como el Poder Ejecutivo, pero no me quiero adelantar. Jorge, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es Ley 3483. Castigo a jueces y fiscales que liberan delincuentes en flagrancia. Esta norma, para todos nuestros amigos oyentes, se aprobó la semana pasada en el Parlamento, dentro de un contexto en el cual la ciudadanía había salido a las calles exigiendo medidas al Congreso en materia de seguridad ciudadana, ¿no? El crimen se había desbordado y el Congreso tuvo una semana de trabajo bastante intensa y sacó algunos proyectos de ley, otros no los llegó a aprobar por completo, otros estuvieron idas y vueltas, pero finalmente aprobó. Ya es ley, la ley 3483, castigo a jueces y fiscales que liberan delincuentes en flagrancia. Y para hablar de este tema, vamos a tener un invitado muy especial que lo voy a presentar en unos minutos, pero antes quiero que escuchemos una nota preparada por producción. Vamos. La nota en No Negociable. Bueno amigos, hemos escuchado aquí la nota preparada por producción y efectivamente hay gente que no tiene claro qué es lo que se ha aprobado realmente. Por un lado, y yo lo digo por las cuentas de Twitter que vi cuando se aprobó el proyecto, la gente pensaba que esto estaba en contra de la independencia judicial, pero lo que realmente se aprobó es sancionar a los jueces fiscales que liberan delincuentes en flagrancia siempre y cuando se aparten del cumplimiento de sus funciones. Sí, porque siempre había este debate de que dentro de las instituciones que persiguen al delito, la Policía Nacional, después la Fiscalía y el ente administrador de justicia, que es el Poder Judicial, siempre había un debate acerca de dónde estaba el meollo del asunto y por qué la delincuencia no es sancionada firmemente, con eficacia. Y de parte de la policía se hablaba de que pues hacen todo el trabajo de capturar al delincuente, pero llega a la fiscalía, llega al Poder Judicial y es liberado. Entonces esa es la razón, digamos, principal de esta ley 3483, que precisamente vamos a tener un invitado muy especial hoy. Exactamente, el día de hoy estamos con el doctor Alberto Pacheco Mandujano. Él es abogado en ejercicio libre, profesor de Derecho Penal en la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres y conferencista nacional e internacional. Él incluso participó en una mesa técnica que estuvo organizada por la bancada Renovación Popular, justamente la semana en que se estuvieron debatiendo estos temas, ¿no? Y tuvo aportes muy interesantes en la cual yo personalmente participé unos momentos y en la cual incluso se gestaron algunas cosas que terminaron siendo aprobadas en el Congreso en la ley que modificaba, creo que la 3208, algo así. Sí. Pero para seguir con este tema, vamos a darle la bienvenida al doctor Alberto Pacheco Mandujano. Doctor, muy buenas tardes, es un gusto tenerlo acá con nosotros en No Negociable. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Betel Radio, su casa.
Isabel, Jorge, muy buenas tardes para todos los radioyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde a través de Radio Betel. Encantado de estar con ustedes. Doctor, el proyecto de ley que ajusta la ley de la carrera fiscal y judicial es el que estamos hablando, o mejor dicho, esta ley que ya está aprobada, lo que hace es ajustar la ley de carrera judicial y fiscal para, digamos, considerar como falta muy grave el que un fiscal o un juez dispongan u ordenen la liberación de presos en flagrancia omitiendo sus deberes funcionales. El tema, omitiendo sus deberes funcionales, ¿qué deberíamos entenderlo? Porque ha habido gente, y lo digo, que por lo menos a mí particularmente, me ha machacado que esto vulneraría la independencia y la autonomía del Poder Judicial y los fiscales. ¿Esto es cierto o no? A ver, me gustaría comenzar primero por hacer una comparación entre lo que sucedía anteriormente con la vigencia del Código de Procedimientos Penales y lo que sucede ahora con el Código Procesal Penal. La población tiene que tener conocimiento que en el Perú existe un Código Penal. El Código Penal es el catálogo de los delitos. Ahí están los delitos de homicidio, de robo, de hurto, de peculado, de violación, etcétera. Y se prevé una pena para cada uno de esos delitos, ¿no? Por ejemplo, homicidio 106 va de 6 a 20 años. Asesinato en el artículo 108, no menor de 15 ni mayor de 25 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Código Penal es precisamente el que se encarga de prever la existencia de los delitos y sancionarlos. Pero ¿cómo lo ejecutamos? Ahí es donde viene el derecho procesal penal. Y en el derecho procesal penal hay dos modelos de enjuiciamiento. El modelo inquisitorial, que es el que ha caracterizado al Perú a lo largo de estos últimos 200 años de república. Ahora, pensar en la palabra inquisitorial nos retrotrae a la Edad Media con el Tribunal de la Santa Inquisición. No. Se llama inquisitorial por diversas razones que, bueno, ahora no voy a entrar, pero no porque tenga una conexión con el modelo de la Iglesia Católica en ese momento, ¿no? Tiene otra connotación. Ahora, ese modelo inquisitivo, ¿no?, se desarrollaba en dos tipos de procesos. Uno, el sumario, donde no había juicio, el juez investigaba y sentenciaba también al mismo tiempo. Y si había condena o absolución, podía haber apelación a segunda instancia. El otro juicio era el proceso ordinario, donde el juez investigaba y culminada la etapa de instrucción, se elevaba el expediente al tribunal correccional o sala penal, donde se llevaba a cabo el juicio oral, que tenía ciertas características de oralidad y adversarialidad. Ahora bien, ese modelo, repito, que ha estado vigente en el Perú desde que llegaron los españoles y durante los 200 años de vigencia de la República, dejó de existir con el actual Código Procesal Penal. Ese código que es objeto de ataque por parte de determinado sector de la sociedad. Este código lo que prevé es que no es el juez el que investiga, sino el que investiga es el fiscal. Y eso, decir que el que investiga es el fiscal es un decir, porque en realidad la Constitución Política del Perú, tanto en la del 79 como en la actual del 93, señala que el fiscal conduce la investigación, pero el que investiga es el policía. Entonces, si tú lees el artículo 159, inciso 4 de la Constitución, dice textualmente que es misión o deber del Ministerio Público conducir la investigación desde su etapa policial. Entonces, cuando te dice conducir, no es lo mismo que investigar. Y segundo, desde su etapa policial, es porque ya existe una investigación policial. Y eso se complementa con el artículo 166 de la misma Carta Magna, donde, entre otras misiones que le entrega a la policía, está la de investigar el delito. ¿Ok? Entonces, en este Código Procesal Penal existe un solo proceso judicial, a diferencia del anterior, del sumario y el ordinario. Este es un solo proceso. El que investiga o conduce la investigación, el fiscal con la policía, y una vez que termina la etapa de investigación, se pasa recién al juicio.
Ahora, es importante establecer este contexto porque han habido cambios sustanciales entre el modelo anterior, el que tenía más de 300 años, y el modelo actual. En el modelo anterior, como era el juez el que investigaba, la participación del fiscal era simplemente de un opinante. Ok. Es más, el fiscal se llamaba agente fiscal y formaba parte del Poder Judicial y ejercía el Ministerio Público. Por eso que cuando se independiza a la institución se le va a llamar Ministerio Público. ¿Qué cosa significa la palabra ministerio? La palabra ministerio significa, bueno, tienes 6 acepciones, pero es la quinta la que se utiliza en este caso, ¿no? Significa ejercicio de lo público. Por ejemplo, cuando tú hablas del ministerio sacerdotal o el ministerio pastoral, ¿no es cierto? No es que forma parte del Ejecutivo, sino que estás ejerciendo públicamente la condición de pastor de una comunidad. Entonces, el fiscal ejerce el ministerio público porque él públicamente lo que hace es formular acusación, ¿ok? Listo, entonces, ahí tienes tú la definición de ministerio público. Entonces, en el anterior modelo, el agente fiscal opinaba y cuando la policía detenía a un presunto delincuente, no lo ponía a disposición del fiscal, sino inmediatamente del juez. Pero el fiscal evaluaba el trabajo del policía y opinaba para que el juez pueda tomar una decisión. Y en ese momento entonces el juez dictaba comparecencia o detención. ¿Ok? Entonces era muy difícil que un delincuente pudiera salir bien librado cuando caía en flagrancia delictiva, porque el juez era tajante y determinante con los elementos probatorios. Se va usted adentro, señor. En cambio, el día de hoy, esa tarea ya no es del juez, es la tarea del fiscal. Entonces, cuando se encuentra a alguien en flagrancia delictiva, esa persona puede ser detenida hasta por 48 horas. Y el fiscal concurre a petición del de la Policía Nacional, que tiene al detenido, le presenta los elementos probatorios y el fiscal toma la decisión en ese momento de formalizar investigación preparatoria con solicitud de mandato de detención. Inclusive tiene algunos mecanismos. Si el tiempo le queda corto, puede solicitar una prisión judicial preventiva por 7 días o 9 o 10, dependiendo si se trata de un tema de organización criminal. Entonces, o la otra alternativa es que esa flagrancia delictiva es de tan mínimo impacto social que no amerita una detención. Okay. Por ejemplo, no sé, pues 2 amigos se agarraron a puñetazos en la calle y el más perjudicado lo denuncia al otro y el otro queda detenido en ese momento. Lesiones, ¿ok? ¿Hay que detener al lesionador en ese momento para que se vaya a la cárcel? No amerita, pues. Entonces lo citamos y le damos comparecencia. Pero si tú encuentras a una persona que ha caído con armas de fuego, explosivos, granadas, teléfonos celulares donde encuentras mensajes de extorsión y otros elementos más, y todo te indica que este sujeto es un sujeto peligrosísimo y que evidentemente si tú le vas a dar libertad se va a ir feliz de la vida a seguir delinquiendo, entonces por un simple criterio de naturaleza peligrosista, el fiscal lo que debe hacer es inmediatamente formalizar investigación preparatoria y solicitarle al juez que disponga la prisión preventiva. Pero ¿qué es lo que ha estado sucediendo en estos últimos tiempos? Ya sea por desconocimiento, es decir, por falta de preparación profesional de quienes ocupan el cargo de fiscal, o ya sea por actos manifiestos de corrupción, es decir, por coimas, ¿no?, hacia los fiscales, han habido muchísimos escandalosos casos donde los fiscales han liberado a delincuentes peligrosos que además habían caído con las manos en la masa, es decir, en flagrancia delictiva. Cuando hablamos de flagrancia delictiva estamos hablando de las manos en la masa. Y esto ha generado pues tremendos escándalos. Recordarán ustedes, creo yo, que esta es una imagen emblemática de este primer tercio del siglo XX,
un general de la policía en Ica, donde convoca una conferencia de prensa sumamente indignado, yo comparto su indignación, donde señala que la policía ha estado haciendo una investigación a una organización criminal colombiana, donde después de los OVICES, ¿qué cosa es un OVICE? Observación, vigilancia y seguimiento a los delincuentes, se ha logrado establecer dónde estaba su guarida, cuáles eran sus movimientos, y en un momento determinado, ¡pum!, dieron el golpe los policías e intervinieron a esta organización criminal que estaba integrada por más de 20 sujetos. Peligroso. Les encontraron armas de largo alcance, es decir, fusiles AK-47, granadas de guerra, pistolas Pietro Beretta, revólveres, teléfonos celulares robados, droga, etcétera, etcétera. Se trataba de una banda de sicarios y extorsionadores. Entonces llaman al fiscal y el fiscal, ¿qué es lo que hace? Dispone que se les dé libertad inmediatamente porque él considera de que el hecho no es de trascendencia ni de gravedad, en consecuencia pueden concurrir a las citaciones. Imagínate, ¿cómo no va a causar indignación eso a la policía y a la propia ciudadanía? Ahora, o es demasiado tonto este fiscal, o lo otro le pagaron muy bien una coima. Sí, porque acá, bueno, para establecer los límites nos gustaría que la gente tuviera claro, doctor, hasta dónde puede llegar la apreciación del fiscal. Porque hay casos evidentemente, por ejemplo, que se nota que son una negligencia total, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo este chico que fue capturado por haber quemado en una marcha una camioneta de la policía acá en el centro de Lima, después la televisión estuvo, justamente la televisión, Canal 5 estaba mostrando cómo se iba a dar a la audiencia de prisión preventiva del chico. El fiscal no se presentó. Es evidentemente que es una negligencia, porque no se presentó a propósito para no presentarse ante el juez y no presentar ninguna solicitud, y el chico se fue. Pero en los casos que usted me habla del criterio, entendemos que una cosa es la facultad discrecional que uno tiene y otra cosa es la arbitrariedad, ¿cierto? ¿Dónde estaría la línea en este tema del fiscal? ¿Cuál sería la línea? O sea, ¿se pueden establecer líneas o tenemos que ir caso por caso? Ese es el problema, ¿no? Porque en nombre del criterio tú puedes disfrazar cualquier arbitrariedad bajo este membrete. Entonces, y es más, el día de hoy que vivimos una relativización de conceptos donde lo verde ya no es verde, pues es claro, rojo, ¿no? Porque ese es mi criterio, ¿no? Y tú me tienes que respetar el criterio de que lo verde es rojo. Entonces, si yo asumo como fiscal que estos delincuentes colombianos no representan un peligro para la sociedad y en consecuencia yo creo que ellos van a asistir a las citaciones cada vez que sean convocados, entonces mi criterio pues está libremente a disposición de esa facultad que tengo para liberar a los delincuentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un grave problema, Jorge, porque no se establecen criterios. Yo creo que con esta ley se viene a cerrar precisamente esa brecha, porque el día de hoy, como ya está vigente esa norma, los fiscales van a tener que pensársela mejor a la hora en la que tengan que tomar decisiones trascendentes, ¿no? Porque si no, de lo contrario, van a tener que ser sometidos pues, a un proceso de destitución. Así es, doctor, se modifica la ley de la carrera fiscal, la ley de la carrera judicial, para dar pase a estas modificaciones que, como usted dice, serían un remedio a los factores que usted ha mencionado, ¿no? El tema de la falta, digamos, de pericia, pero también que podría estar esto sustentado en las coimas, ¿no? Porque sabemos que dentro del aparato estatal también cunde la corrupción. Entonces, ¿cómo puede evaluar usted el impacto que va a tener esta ley en el ciudadano, en el sistema de justicia? ¿Cree que impactará positivamente para mejorar el grado de inseguridad ciudadana que estamos viviendo? ¿Cuál es su opinión? Yo creo, Isabel, que la emisión de normas jurídicas solamente forman parte de un elemento de lo que debe ser considerada como la solución. La solución es mucho más global, ¿ya? Entonces tú puedes sacar las mejores leyes, pero siempre va a existir
la posibilidad de que alguien le saque la vuelta a la ley. Entonces, no en vano existe ese adagio que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, el problema a veces no es solamente de ley. Hay cosas que se pueden determinar con leyes. Por ejemplo, la definición de crimen organizado. Eso ya el día de hoy ha quedado zanjado y es una muy buena decisión con la modificación de la ley 32.108 respecto del 317 del Código Penal y el artículo 2 de la ley 30.077, ley del crimen organizado. Pero hay otros asuntos, por ejemplo donde las líneas divisorias entre lo que significa un criterio de conciencia y lo que significa la arbitrariedad, pues son demasiado elusivas. Es muy difícil establecer una línea, ¿no? Entonces, habría que pensar en la inclusión de otros remedios más que tiendan a generar una solución integral al problema. Y estos los tenemos claramente identificados, Isabel. Fíjate, si nosotros somos conscientes que el día de hoy mayoritariamente en el Ministerio Público, yo cuando digo mayoritariamente no estoy diciendo todos, estoy diciendo la gran mayoría en el Ministerio Público, son, y que se sigan molestando con lo que digo, una manga de asnos, con el perdón de los asnos. Esto significa que es gente que no tiene la suficiente preparación profesional. Ahora, no lo he dicho yo solamente. Este no es mi descubrimiento, ni es una expresión de una cólera. Que Luis Pacheco sale a insultar a los fiscales. No. Ya lo había dicho antes, un personaje a quien se le tiene mucho respeto y consideración, que es el doctor Luis Pázara, que no solamente es abogado, sino también es historiador e investigador social. El año 2005, por encargo del entonces ministro de Justicia, si no me falla la memoria, fue Baldo Cresaglia, ministro de Justicia de Alejandro Toledo, precisamente, hoy ya condenado, le pidió a Pázara que encabezara un grupo de investigadores especializados para poder encontrar las causas generadoras de la crisis del sistema de administración de justicia. Fíjate, estamos hablando de hace 19 años atrás. Claro, 2005 me dice usted. 2005. Ese informe, conocido con el nombre de Informe Pázara, yo les invito a todos a ingresar al Google, a San Google, porque Google lo sabe todo, y escriban ahí en Google, Informe Pázara sobre la crisis de administración de justicia. Y ahí está el libro entero con datos estadísticos, las investigaciones a nivel nacional, porque esta fue una mega investigación. ¿Y qué es lo que descubrió Pázara? Entre varias causas, la principal, responsable de casi el 48% de la crisis generalizada en el sistema de administración de justicia, ya en esa época y el día de hoy peor, era la calidad profesional de los abogados que se convertían en magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Pero por qué? Porque generalmente esta gente proviene de las universidades llamadas garage, es decir, esas universidades, empresa, que se encargaron simple y llanamente de generar ejércitos de profesionales, entre comillas, entregando títulos a nombre de la nación, pero sin la adecuada formación científica que exige para un profesional, en este caso del derecho. Entonces, gente así como esta, que han salido en hordas enormes, cientos de miles, salen a la calle ya con su título profesional de abogados, y lógicamente no saben litigar. Y como no saben litigar, entonces ¿eso qué les obliga? Porque no van a tener clientes. Entonces, ¿qué les obligaba a este tipo de abogados? Pues a establecer microredes de corrupción, hacerse amigo del secretario judicial, hacerse amigo del jefe de la mesa de partes, hacerse amigo del
del notificador, y todo esto se arreglaba con borracheras, la francachela, la coima, el almuerzo. Entonces tú vas tejiendo una red, una telaraña de red, cosa que entonces ya tienes al amigo que te puede poner un sello con fecha diferente de ingreso, cosa por el estilo. Entonces vas generando la microcorrupción que, comparada con la macro, a veces ha sido mucho más perjudicial que la macrocorrupción. Pero ya no bastaba esto, porque todo corrupto y todo corrompedor sabe perfectamente que así como hay épocas de vacas gordas, hay épocas de vacas flacas. Entonces, ¿qué hacer? Porque uno tiene que parar la olla, ¿no es cierto? Entonces, hubo gente que dijo, bueno, vamos a buscar un trabajo estable, con una remuneración, digamos, más o menos acorde con nuestro nivel, y que donde pudiéramos tener estabilidad laboral. ¿A dónde? Al Poder Judicial y al Ministerio Público. Se convirtieron en secretarios judiciales, asistentes en función fiscal, llegaron no solamente con sus mañas, sino también con su falta de formación intelectual en materia jurídica. Pero siguieron trabajando, la costumbre hizo que se vayan mecanizando, porque el trabajo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial es básicamente repetitivo, todo es con plantillas, entonces no hay mucho que pensar, claro. Un trabajo de esa naturaleza, pues ni siquiera te exige superarte. Y entonces fueron pasando los años, y un día el secretario judicial es promovido a ser juez de paz. Y otro día el asistente en función fiscal es promovido a ser fiscal adjunto. Y entonces empiezan a ocupar cargos de niveles ya superiores. Y de repente, con la acumulación de los años, deciden postular al Consejo Nacional de la Magistratura o Junta Nacional de Justicia y agarran el titularato. Entonces, este ha sido el mecanismo, esta ha sido la vía por la cual Poder Judicial y Ministerio Público se ha llenado de gente absolutamente incompetente, profesionalmente hablando. Y además te lo digo yo, que no es que yo, está hablando el sabio, está hablando el que todo lo sabe. No. No, yo no pretendo transmitir una imagen de arrogante del que todo lo sabe. Pero hay cuestiones mínimas elementales en formación jurídica que todo buen abogado conoce y sabe. Y cuando se oye hablar a fiscales o a jueces, francamente, uno se tira de los cabellos porque dice, ¿cómo es posible que esté disparatando de tal manera? O sea, ¿de dónde viene? ¿No? Entonces, súmale a eso las mañas de la corrupción y entonces... ¿qué tenemos ante esa situación? Yo creo que ya es momento, porque en el Perú, y que sepan todos los ciudadanos, en el Perú, Isabel y Jorge, y a todos los que nos están escuchando, no existe una escuela que forme jueces y fiscales. De acuerdo. O sea, tú tienes una escuela que forma policías, tú tienes una escuela que forma diplomáticos, tú tienes una escuela que forma hasta bomberos, por Dios, tienes una escuela de cadetes para el ejército o la marina. ¿Ustedes se imaginan a alguien que postule? A ver, yo por la edad que tengo, 49 años, se me ocurre, voy a postular a la policía y gano el concurso. Y de frente entro como, por la edad que tengo, seré pues coronel. Ingreso y me dicen, bueno, felicitaciones, coronel, pero ahora tiene que formarse para ser policía. Pues vaya a estudiar. O sea, ¿ustedes se imaginan eso? Claro. Que primero me nombren coronel y después me manden a estudiar para ser policía. Contrasentido. Eso no se puede, pero eso es lo que pasa el día de hoy. Entonces, esta gente postula para ser fiscales y jueces sin haber sido formados para ocupar esos cargos tan sensibles para la sociedad. La propuesta de la congresista Gladys Echaíz, todavía cuando formaba parte de Renovación Popular, ha sido, y entiendo que pasó ya la primera votación, la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura del Perú, donde el modelo implica, bueno, hay egresados de las facultades de Derecho del Perú, desean otorgarle su vida al mundo de la magistratura, perfecto, postulen, los mejores ingresarán, y ahí se quedarán 2 años estudiando. Cuando terminen de estudiar esos 2 años, presentarán sus tesis correspondientes y si logran superar esa etapa, recién serán nombrados jueces y fiscales. Entonces, de esa manera, ¿tú qué cosa es lo que aseguras?
tener gente de alto nivel y calidad en la formación de magistrados. No te asegura que no sean corruptos, Claro. pero por lo menos te asegura que tengas, para evitar este tipo de cosas. Ah, yo creo que el verde es azul porque a mí me Claro, parece, claro. ¿no es cierto? Entonces, ley más políticas públicas, y una política pública es la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, me parece una vía de solución. Hay otras más, por supuesto, ¿no? Doctor, usted ha mencionado, prácticamente nos ha mencionado sobre el tema de la calidad. Respecto a esta ley, esta norma que va a sancionar jueces y fiscales, lo que hace esta norma es establecer como falta muy grave la disposición de un fiscal de liberar a alguien en flagrancia y la orden de un juez, ¿no? Eso quiere decir que van a ser los órganos internos los que van a sancionar o los que van a abrir los procesos disciplinarios. Entonces, ¿qué nos espera si estamos hablando de que la calidad en general, obviamente no estamos hablando en totum, sino en general, está así? O sea, puede, según usted, en su criterio y de acuerdo a su experiencia, ¿usted avisora con optimismo que el órgano de control pueda hacer aplicación correcta de esto y de manera eficiente? Pero no solamente es el órgano nacional de control, ya sea el del Ministerio Público o el del Poder Judicial, es la Junta Nacional de Justicia. Ok. Entonces, la Junta Nacional de Justicia, de oficio, cuando identifica por noticia pública la comisión de una falta muy grave, tiene el deber de abrirle investigación a ese fiscal o a ese juez. El problema que tenemos aquí nosotros es, por lo menos con la actual conformación de la Junta Nacional de Justicia, que ellos son selectivos a la hora de abrirles investigaciones. Y eso es algo que tiene que eliminarse. Pues ese es el tema de la politización de la justicia. Es decir, cuando tú ya no tienes operadores jurídicos y no tienes operadores políticos sentados en niveles de decisión judicial. Entonces, de esta manera, si la Junta Nacional de Justicia inicia de oficio una acción que es considerada muy grave, ya la Autoridad Nacional de Control no solamente está impedida de seguir esa misma investigación porque no se puede investigar dos veces un mismo hecho, es un principio fundamental del derecho, sino porque además tú tienes la liberación de la carga dentro de la Autoridad Nacional de Justicia, que ya debería estar viendo simple y llanamente a nivel de las faltas leves y graves, ¿no es cierto? El problema es que cuando la Junta no hace su trabajo, la Autoridad Nacional tiene que tomar la posta, y entonces ahí se genera un embalsamiento de investigaciones que finalmente pues termina produciendo el problema de que no se abastecen para poder realizar ese trabajo, y luego pasan los 4 años que establece la ley y la acción prescribe, porque es un tema administrativo. Okay. Estimado doctor, vamos a irnos a una breve pausa y vamos a retornar para seguir hablando de las modificaciones de esta ley que compromete a los jueces y fiscales para que no liberen delincuentes en flagrancia. Regresamos. Tu consultorio legal. Hola amigos, ¿cómo están? De vuelta aquí después de la pausa, de la breve pausa, para estar con ustedes nuevamente con su programa No Negociable, y estábamos conversando con el doctor Alberto Pacheco Mandujano sobre esta propuesta legislativa que busca sancionar a los jueces y fiscales que dispongan u ordenen la liberación de delincuentes en flagrancia, apartándose de sus deberes funcionales. Bueno, y estábamos en un momento con Isabel, pero se nos ha incorporado nuestra amiga de toda la vida, Paulita Martínez. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Buenas tardes. Paola, bienvenida. Buenas tardes amigos, gracias. Disculpen la demora, siempre pasan algunas que otras cositas. Estamos en nuestro programa número 66. Estabas en tus deberes funcionales. Estabas en el paro antes de un preparo. En el paro aéreos. 3 horas y media de demora. Ah, su máquina, qué bravo. Qué bueno Amigos, que estás acá con nosotros. Bien, estábamos conversando acerca del castigo a jueces y fiscales que liberan a delincuentes en flagrancia, y como bien decía nuestro compañero Jorge, el doctor Pacheco Mandujano nos estaba haciendo todo un estudio, toda una reseña, por cierto, una cátedra de cuál es el problema que viene sucediendo a nivel del sistema de justicia. Nos hablaba de un informe interesante, el informe Pázara. El 48% de los operadores de justicia aparentemente no están bien preparados, y esto, que es un estudio de 2005, a la fecha se ha incrementado mucho más. Entonces, doctor, queríamos preguntarle, no solamente que si esta ley, esta modificación,
va a impactar positivamente, que ya usted nos ha dicho que no es solo cuestión de leyes, hay un problema mucho más profundo que es sobre la preparación de los operadores de justicia, pero también queríamos preguntarle, porque ha salido un presidente de una Corte Superior de Justicia de Arequipa, el señor César de la Cuba Chirinos, a cuestionar esta ley y a decir que afectaría la independencia y la autonomía del Poder Judicial. ¿Qué piensa usted al respecto? No, en absoluto, pues. Por una sencilla razón, porque lo que se está haciendo es incorporar una figura como muy grave cuando el fiscal, digamos, incumple sus deberes funcionales. ¿Cuál es el deber del fiscal? Están señalados en el artículo 1 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público. Básicamente tiene dos, bueno, son varios, son como 7, 8, pero básicamente son dos. Primero, defender la vigencia del principio de legalidad. Esa es la función primordial del quehacer del Ministerio Público. Y el principio de legalidad no solamente es lo que los abogados llamamos en latín nullum pena, nullum crime sine ley, es decir, no hay pena ni sanción si no hay ley previa, sino que justamente por esa razón se habla de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado en el que rige la voluntad de la soberana del pueblo convertida en ley a través del Parlamento. Es decir, la ley es la voluntad general del pueblo. Y ahí rige, en un Estado de Derecho, rige esa voluntad general. No mi voluntad, ni la tuya, ni la del presidente, no, sino la voluntad de la ley. ¿Quién debe garantizar que exista ese Estado de Derecho? El principio de legalidad. ¿Y quién lo defiende? El fiscal. Fíjate, Isabel, qué tremenda responsabilidad la que tiene el fiscal sobre sus espaldas. Yo me imagino, ¿te recuerdan a Atlas? Claro. Sí. Cargando, ¿no? Pero en el caso de Atlas, digamos, en la mitología griega, él llevaba el mundo por castigo, ¿no? Porque Zeus lo castigó a llevar el mundo sobre sus espaldas. Pero yo me imagino al fiscal en una figura más o menos así como la de Atlas, cargando sobre sus espaldas el Estado de Derecho, pero no como un castigo, sino como un honor. O sea, ni tú, ni yo, ni Jorge, ni Paola, ni ninguno de nuestros oyentes tiene tan grave responsabilidad como la del fiscal, de hacer primar el principio de legalidad, piedra angular sobre la que se construye el Estado de Derecho. Y la otra función fundamental es la defensa de los derechos humanos. Pero cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de los derechos humanos de todos los seres humanos. O sea, no estamos hablando de los derechos humanos del delincuente, que ciertamente los tiene. Pero fíjate, el problema que tenemos con el concepto de derechos humanos es que su conceptualización se ha ceñido a la idea de que solamente los tienen delincuentes y terroristas. Y nosotros no tenemos derechos humanos. Claro. Entonces, en la moderna teoría de derechos humanos se dice que los derechos humanos son un patrimonio de la humanidad, ciertamente, y que cada uno de nosotros puede ejercer esos derechos humanos en tanto y en cuanto antes haya respetado los derechos humanos de los otros. Porque si yo violo tus derechos humanos y luego tú reaccionas contra mí y lesionas a algunos y yo todavía reclamo derechos humanos para mí, entonces eso sería pues algo sumamente injusto, porque yo te agredí primero. Entonces, he reducido mi capacidad de poder ejercer los derechos humanos y por eso es que tengo que ser sometido a una sanción penal. ¿Quién se encarga de eso? El fiscal, que además nos representa el juicio, tiene que velar por la moral de la sociedad, cosa que no hace, y etcétera, etcétera. Entonces, si tú incluyes dentro de la ley una figura en la que el fiscal está liberando a delincuentes, o en su caso de la ley de la carrera judicial, el juez libera a delincuentes, no por una cuestión jurídica, sino por una manifiesta omisión funcional, por negligencia, por corrupción o por ignorancia deliberada, evidentemente que esa es una falta muy grave.
Entonces, a ese funcionario, fiscal o juez, hay que sancionarlo. ¿Dónde está entonces la violación a la independencia judicial? Claro, porque la independencia no implica... Haz lo que te dé la gana. Exacto, no implica la facultad de apartarte de tus deberes funcionales. Porque la independencia es acotada. Como dice, en un Estado de Derecho la independencia es acotada. Es una independencia para cumplir una función específica, que son esos objetivos que ha dicho el doctor Pacheco Mandujano. Claro. Entonces, a mí sí, en esa parte, yo creo realmente que los que se han pronunciado en contra de esta iniciativa no han leído la norma, sino que de frente, y lo digo porque el que la lee entiende primero que el Congreso no es el que va a sancionar, sino que es parte de la ley de carrera judicial y la ley de carrera fiscal. No es que el Congreso se atribuye la facultad de sancionar jueces y fiscales. Y lo otro es que se modifica las faltas graves y se tipifica. Lo que sí quería preguntar, porque hubo mucha duda en el Congreso mismo, ya sacó una calentita, si es que señalar que una persona se aparta de los deberes funcionales es una indeterminación que vulneraría el principio de legalidad sancionatoria. Yo creo que no, Hay que explicar qué cosa es indeterminación jurídica. Te voy a poner un ejemplo. El artículo 15 del ya derogado reglamento de la Fiscalía Suprema de Control Interno señalaba que era causal hasta de destitución de un fiscal aquel que no ajustaba su comportamiento a uno que sea decoroso. ¿Ya? Ya, ahora sí. Listo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué cosa es comportamiento decoroso? ¿No es cierto? Entonces, algunas personas salieron a decir, oye, ya, bueno, ¿qué implica ser decoroso? Venir bien vestido, venir sin efectos del alcohol o sin efectos de la droga, respetar al usuario, ¿qué cosa es? O sea, claro. Porque podría ser un cajón desastre en el cual tú podrías encontrar cualquier cosa. Y claro, si yo tengo el poder de decidir, yo puedo decir, no, me parece que porque tus zapatos no están lustrados, entonces estás faltándole el decoro a la institución y por lo tanto te destituyo. Ya, claro. Ahí podríamos, ¿no? Entonces, hablar de una indeterminación jurídica. Pero hay conceptos que por su propia naturaleza semántica no tienen tal indeterminación. Porque cuando tú estás hablando de omisión de los deberes funcionales, evidentemente te está trasladando, y esto no es una interpretación, es simplemente leer el diccionario. Con el diccionario tú no interpretas nada, entiendes el significado de una palabra, por el amor de Dios. Entonces dice, omisión de los deberes funcionales. Llega el fiscal ante el policía que ha detenido a un delincuente en flagrancia delictiva. ¿Cuál es la función del fiscal en ese momento? Evaluar, y si encuentra elementos razonables de la comisión del delito, formaliza investigación preparatoria y solicita prisión preventiva, ¿no es cierto? Y si no lo hace, sabiendo que debe hacerlo, ¿eso no es omisión a los deberes funcionales? Claro, aparte los deberes funcionales deben ser conocidos por el fiscal. Porque hay un parámetro, claro. Para eso es fiscal, o sea, no podría decir, no, yo no sabía lo que tenía que hacer. Que alguna vez escuché a una fiscal como argumento eso, precisamente. Entonces, oiga, ¿cómo es fiscal? Bueno, no me sorprende. Entonces, no. Acá no hay ninguna indeterminación, no se vulnera ningún principio de tipicidad. Hay cosas en las que sí se tiene que precisar. Por ejemplo, esto, decoro. ¿Qué cosa es decoro de la institución? Entonces habrá que poner, pues, puntualidad, bien vestido, no puede venir drogado, no puede venir borracho, inclusive en su vida privada no puede estar haciendo escándalos. O sea, cuando tú ya tipificas las conductas que consideras decoro, perfecto, pero si no las tipificas, es peligroso. Pero aquí en este caso no estamos frente a una indeterminación. Claro. Además, doctor, que nuestros oyentes y bueno, todos aquellos que han salido en contra de este proyecto de ley que está ya, digamos, tiene la votación, ¿no? en la primera votación, es que hay un marco legal que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público tienen. O sea, no es que no se va a cumplir el debido procedimiento, porque ellos tienen un procedimiento en el cual van a notificar al juez, le van a indicar digamos, cuáles serían las infracciones, la normativa que está vulnerando, digamos, en este caso. Y además que dentro de este procedimiento se va a valorar las pruebas que el juez
al hacer su descargo, ¿no? Y el juez instructor, el juez de control debe valorar, porque por ejemplo, es cierto que en algunas cortes donde hay, por ejemplo, estas unidades de flagrancias, no tienen las áreas de pericia criminalística, que en algunos casos va a requerir que se realice alguna de ellas y el juez indicará, bueno, lo tuvieron en flagrancia, pero no se pudo hacer el examen de absorción o qué sé yo, entre otras cosas, y por lo tanto no había una prueba contundente y en ese sentido se liberó a la persona detenida. Pero todo esto se va a evaluar dentro del procedimiento en el cual se le notifique al juez. O sea, no es que libremente van a decir, o como Jorge señalaba, que el Congreso va a sancionar o tal una nueva entidad, no, sino que se está haciendo, como bien señalaba Jorge, modificaciones a la ley de carrera de fiscal y de los jueces, y esto a su vez se va a llevar dentro de un procedimiento interno, tanto por la autoridad fiscal como en el Poder Judicial. Va a haber un debido procedimiento, señores. Ahora, yo creo que si por falta de un laboratorio de balística no se puede llegar a eso, el que tiene que salir primero de patitas en la calle es el ministro. O sea, y después el director... Pero, perdón, a ver, permíteme. Hay que ponderar también las cosas, ¿no es cierto? Porque, digamos, si yo como fiscal he agotado todos los recursos y todas las medidas que la ley me da para poder realizar el trabajo, y lamentablemente habiendo agotado todas las medidas, ya no me queda otra alternativa más que disponer la libertad de este sujeto, entonces, como dice Paola, se ponderará. Señor, a ver, la ley me da 8 posibilidades, agoté las 8. Claro. Así es. Pero no, la ley me da 8, agoté una, y las otras 7, señor, Claro. no, ese es el punto. Una debida diligencia. Entonces, fíjate, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de laboratorio en unidades de flagrancia delictiva, que además ya no existen, dicho sea de paso, ese es otro grave problema. Existía, pero Duberlío Rodríguez las eliminó cuando fue presidente del Poder Judicial como buen comunista, y ahora lo he visto ahí en una fotografía tomando vino con Antauro Humala. Entonces ya no existen esas unidades de flagrancia delictiva. Tan cierto es eso que, fíjate, yo tengo un proceso judicial en el que por flagrancia delictiva denunciamos a una persona que estaba intentando vender la propiedad de un tercero, en este caso de mi cliente. ¿Cuándo? El año 2019. Recién estamos iniciando el juicio. Entonces, ¿dónde está la unidad de flagrancia? Eso ya no es. Entonces, y todo esto porque, repito, Duberlío Rodríguez eliminó esta figura, porque él decía, son fábricas de carceleros. Y eso. Bueno, había que hacer ajustes, ciertamente, pero eliminarlos como lo hizo, no. Ahora bien, tú como fiscal tienes la posibilidad de realizar tus actos de investigación en 48 horas, que es lo que te dice la Constitución Política del Perú. Se me va a agotar y me faltan el análisis toxicológico, la prueba de absorción atómica, me falta el análisis de sangre, me falta el análisis de serología, lo que fuere. ¿Qué hago? Me faltan 12 horas. Señor juez, solicito una detención judicial preventiva que se extiende hasta 7 días. O sea, fíjate, estoy agotando la otra vía. Claro. O sea, yo no puedo... me faltan 12 horas, ya bueno, ya, ¿qué haré? Ya, oye, ¿y por qué no activaste el otro? Claro. Llevaste lo avanzado y que te falta lo otro. Exactamente. Ahora, algunos fiscales... a ver, permíteme hacer un paréntesis, Jorge. Yo soy un hijo del Ministerio Público. Así que cuando te estoy hablando, no te está hablando una persona que desconozca el Ministerio Público. Yo nací profesionalmente en el Ministerio Público. Empecé a trabajar en el Ministerio Público el año 1994, cuando yo todavía era estudiante de Derecho. Para ese entonces el Ministerio Público tenía 13 años de existencia. Y yo recuerdo clarísimamente que mi fiscal, mi maestro, que en paz descanse, se encuentra ya al lado del señor, era como la totalidad de los fiscales de aquel entonces, gente que tenía mística. Yo recuerdo que un día, en nuestra localidad, allá en mi departamento en Junín, en la ciudad de Tarma, donde se había abierto la primera Fiscalía Provincial Mixta, se alquilaba una tienda donde funcionaba la fiscalía.
y lamentablemente se debían 3 meses de renta. Y ya parecíamos Don Ramón, no se podía, no había cuándo pagar. ¿Y eso por qué? Porque no había presupuesto del Ministerio Público. Entonces un día llegamos y nos habían metido candado, pues, ¿no? Lo cual es usurpación, ¿eh? Pero ¿qué íbamos a hacer? Qué complicado nosotros fiscales denunciar a nosotros mismos fiscales por usurpación porque no le hemos pagado la renta. ¡Qué vergüenza! ¿Qué hubiera hecho un fiscal en esas circunstancias? Ah, no hay trabajo, ¿qué voy a hacer? Me iré a mi casa, pues hasta que, total, yo no voy a pagar la renta, ¿no? ¿Sabes qué hizo mi maestro? Sacó una mesa de su casa, la puso en el centro del parque, sacó su máquina de escribir, una silla, otra para mí, y su letrerito arriba donde decía Fiscalía Provincial Mixta de Tarma. Y ahí nos pusimos a trabajar. Porque antes había mística, El día de hoy lo que tenemos son unos engreídos que dicen, ¿hay camioneta? No, entonces no voy, pues, porque yo no voy a pagar de mi gasolina, no voy a pagar mi taxi, no voy a pagar esto. Unos engreídos totales. Claro, como la defensa pública, ¿no? A esta hora de la tarde, hoy viernes, ¿no? Yo te aseguro que habrán fiscales que dirán, bueno, felizmente mañana es sábado, ¿no? Ya me voy a descargar, ya pagaron su celular, ya están en la francachela, todo, y ya no les interesa absolutamente nada. Hubo una época en la que sí se trabajaba. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque lo que dice Paola es cierto. Hay problemas, no hay el kit de laboratorio inmediato, etcétera, etcétera. Eso es porque el Instituto de Medicina Legal, que pertenece al Ministerio Público, que está adscrito al Ministerio Público, no tiene personal funcional que se encargue de cubrir esos problemas. Pero el fiscal no podría poner pues como pretexto, bueno, no tengo pues la posibilidad de hacer la evaluación. Claro. Si yo fuera fiscal, yo me voy hasta el mismo local central del Instituto de Medicina Legal y ahí me paro, señor, me hace ahorita la evaluación porque le levanto un acta aquí. Sí, doctor, de verdad esperemos que se pueda recuperar esa mística. Así que entonces no me vengan con pretextos, pues entonces, sí, esta ley corrige una situación, no es vulneración a la independencia judicial ni fiscal, pero hay cosas que ya sinceramente ya no se pueden tolerar más. Y es una parte, simplemente, ¿no? Bueno, Excelente, nos ha doctor. ganado el tiempo, doctor Alberto Pacheco Mandujano, ha sido un placer tenerlo aquí y esperemos que no sea la siguiente porque la verdad no solamente hemos aprendido nosotros, sino que estoy seguro que el público ya tiene claro o mucho más claro de qué trata esta norma. Así es, doctor. Muy valiosos aportes. Nos vemos en otra edición de su programa No Negociable. Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. No Negociable. Con Paola Martínez, Jorge de Lama. E Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña.